Bienvenidos a un encuentro con Dios en nuestra casa, la mayor de las Antillas. Que Dios te bendiga y te aseguro que no te irás del lugar donde estás, de la sala a la cocina, de ese lugar, no te irás igual. En unos minutos se ha puesto a Dios en primer lugar. Si tu cuerpo necesita sanidad, fuego del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y si tu matrimonio estaba en crisis, si la economía estaba en crisis, pero tú dices, pero es momento de adorar a Dios, no vas a escapar. El Espíritu te localiza y mientras tú lo estás entregando todo, el Señor, el que tú estás adorando, Él es la respuesta a tu crisis, Él es la respuesta a tu necesidad. Dile, bienvenido Espíritu de Dios, bienvenido Espíritu Santo a mi vida. Te adoro, te adoro, te adoro, te exalto. Tú eres la verdad. Adoro la verdad por encima de todo. Adoro la verdad. Como me estoy sintiendo, adoro la verdad. Lo que está pasando con mi vida no puede ocupar el primer lugar. El primer lugar es tuyo. Recibe la gloria. Este hombre te adora. Esta mujer te está adorando. Así como está, así como me siento. Señor, te adoro, te glorifico. Fuego cae sobre tu vida y el Santo de Dios, el Santo Espíritu de Dios localiza la fe y te bendice, y te bendice, y te bendice en el nombre de Jesús. Sé fortalecido, sé fortalecida en el poder de la verdad, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a continuar nuestras enseñanzas en esta tarde, pero primeramente déjeme saludar desde acá nuevamente de la casa de la mayor de las Antillas en un encuentro con Dios, saludar su vida, familia, hogar. Jóvenes que me están escuchando, bienvenidos en esta tarde a un encuentro con Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te alcance, que Dios te localice. No importa dónde estés, tengo que decirte algo. El Espíritu Santo sabe localizar la fe, sabe localizar al que le cree. Y si no importa cómo te sientas, tú adoras a Dios, el Espíritu de la gracia de Dios está contigo, el favor de Dios estará contigo y te localiza, te bendice, te atrapa, te encuentra donde quiera que te puedas encontrar. Así sin más comenzamos entonces nuestra enseñanza en el día de hoy y que es muy importante, pues estamos tratando de establecer un fundamento sobre las enseñanzas que tienen que ver con el tema la evidencia. He tratado de comenzar a hablar sobre este tema, he tratado de comenzar a enseñar sobre él, tratando de traer una necesidad, despertar la necesidad en cada uno de nosotros, despertar la necesidad en cada uno de nosotros de regresar al fundamento original de la iglesia. Es decir, tenemos una iglesia que está siendo desafiada a la conquista, pero tenemos una iglesia que no está fundamentada en Cristo. Entonces, cuando tú tratas de llevar una iglesia a la conquista que no está fundamentada, lo más seguro es que se corrompa en el camino y se desvanezca. Y todo lo que inicia no puede terminar. Por eso la meta primaria de nuestra es edificar la iglesia, es fundamentarnos como hijos de Dios. Y nuestro alcance será el objetivo que Dios nos traza. Pero la conquista no es primero. Lo primero es establecer el fundamento de Jesucristo en nuestras vidas. Lo primero es establecer la verdad en nuestro corazón. Y luego iremos a conquistar no con nuestros medios, sino con el testimonio y las evidencias hacia el mundo que está afuera. Así que, como esta es mi gran preocupación como pastor y la carga espiritual que está en mí para cada uno de nosotros, es que a medida que va pasando el tiempo, yo veo una iglesia que tiene cada vez más deseo de reunirse y que lo único que le preocupa es la reunión y cuándo será el culto, pero la gente no está preocupada por las manifestaciones espirituales que dan testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios. La desesperación más grande de la iglesia hoy es cuando volverán a abrir los servicios. Pero la gente no está desesperada. ¿Por qué no echo fuera demonios? ¿Por qué no se sanan los enfermos conmigo? ¿Por qué la gente no es cambiada a mi paso? ¿Por qué no hay esa misma desesperación? ¿Por qué los discípulos no están preguntando cómo fluir en lo sobrenatural? ¿Cómo fluir en este momento en lo sobrenatural? ¿Por qué solo me preocupa la congregación? Y eso debe ser un hambre y una sed en cada uno de nosotros. Este tiempo no debe preocuparte más el culto que la manifestación de Dios en tu vida. Lo primero es establecer lo sobrenatural en nuestra vida. Hay tantas formas de iglesia que comenzarán a brotar en este tiempo. Hay tantos grupos con títulos de pastor y de iglesia que estarán fluyendo en todas las partes. Y unas se basarán en todo lo que no tiene que ver con Jesucristo.
Pero mi labor en este momento como pastor y el mensaje que traigo de parte de Dios para ustedes es destruir todo aquello que trata de aniquilar lo sobrenatural y darnos paz y conformidad con el movimiento frío y tibio de la iglesia. Lo único que quisiera es que los más se ofendieran y que quedaran ofendidos. Porque es tiempo de caminar en lo sobrenatural. No puedo seguir gastando el tiempo mirando el mundo como se desvanece y yo solamente preocupado por el culto o preocupado por comida y por bebida. Hay una voluntad de Dios para ahora. Hay un anhelo de Dios para ahora. Así como les ministré la sección pasada y les hablaba de los diseños de Dios y escuchan los testimonios. Todo lo que va a ir sucediendo tiene que ser a través de un diseño espiritual. Pero no hay conquista, repita conmigo, no hay conquista en primer lugar. En primer lugar es establecer los fundamentos de la verdad de Cristo. Y luego esa iglesia que está fundamentada es la que va a dar testimonio y evidencia de que Cristo es real. Queremos conquistar por la fe cuando todavía no hemos establecido la verdad en nuestros corazones. Vamos a seguir nuestra tercera sección de evidencia. Precisamente en la sección pasada hablamos de los diseños. Quiero compartir hoy las evidencias que definen el andar de un hombre de Dios. Evidencias que definen el andar de un hombre y una mujer de Dios. Vamos a ver estas evidencias a través de las anécdotas bíblicas de los apóstoles. Cómo las evidencias van a llevarte a definir tu andar con Dios. Permítame comenzar en Primera de Juan, capítulo 1, y le exhorto a todos que cuando estén estudiando este libro, está escrito específicamente para los primeros fundamentos de la iglesia. La carta de Primera de Juan está escrita precisamente para los primeros fundamentos de la iglesia. Así que cualquiera que está edificando, les recomiendo el estudio de la carta de Primera de Juan, conociendo que el apóstol Juan es un hombre, es el amado de Jesús, o el que amó a Jesús, y el que ponía su cabeza sobre sus hombros, y que siempre describió a Jesucristo, lo describió hacia su persona, lo exaltó como Dios. Los demás apóstoles escribieron acerca de sus obras, y Juan escribía acerca de la divinidad, hablaba de la luz de Jesús, hablaba de él como el verbo, como el Hijo de Dios, y él fue el que más nos reveló acerca de la vida espiritual de Jesucristo. Así que cuando lean esta carta de Primera de Juan, van a tener un rico conocimiento revelado acerca de los primeros fundamentos de la iglesia o de cómo se edifica. Yo le voy a compartir porque las evidencias definen el andar de un hombre. Por esa razón, la iglesia que no tiene la evidencia, o cuando yo no tengo las evidencias, me es difícil poder servir a Dios por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vamos a oír la carta como comienza y luego vamos a desarrollar rápidamente. Dice, lo que era desde el principio, fíjense bien cómo comienza la carta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, ya usted se dará cuenta que está escribiendo como un testigo. Su carta él la describe como si él fuera un ¿qué? Un testigo. Y dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Como que cuando está escribiendo la carta que ustedes notan, ¿qué está diciendo sin decir yo soy testigo? ¿Qué está diciendo? Él está expresando que esa carta la está escribiendo como un testigo. Fíjense los detalles que da, que son importantes. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Tocante, dice, tocante al verbo de Dios. Así que esta carta usted la va a disfrutar. ¿Por qué la va a disfrutar su espíritu? Porque esta carta está acuñada por un testigo que pudo ver, que pudo oír, que pudo palpar y que contempló lo tocante al verbo. Así que hay revelación en esta carta para tu espíritu, porque quien te escribe es un testigo. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con quién estaba la vida eterna? Con el Padre. Dice, y se nos manifestó. Te está diciendo que la vida eterna que el hombre perdió y se quedó con el Padre, se volvió a manifestar. Dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esa es la introducción de la carta de Juan. ¿Qué dice Juan? Te voy a escribir lo que he visto, lo que he oído y lo que han palpado nuestras manos, lo que han contemplado nuestros ojos, tocante ¿a quién? Al Verbo. ¿No te gustaría oír la escritura y leer de un testigo que palpó, vio, contempló la magnificencia, la gloriosa gloria de Dios que es Jesucristo? Esa carta primera de Juan es un gran privilegio poderla leer. Es un privilegio porque tiene riquezas importantes para los fundamentos de la iglesia. Así que así se titula, así comienza él a escribir, y yo le diría que él escribe como un testigo de Jesucristo. Lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha contemplado, lo que ha palpado respecto al verbo de Dios. Dice, y esto les escribo para que vosotros creéis. Y esto escribimos, dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, ¿qué cosa? Sea cumplido. Y ahí comienza entonces a describir los fundamentos. Y comienza a decir, dice, este es el mensaje. Este es el mensaje. Y ahí va a comenzar a describir el mensaje acerca. Y le doy simplemente un anuncio. No es esto lo que vamos a predicar, sino para que ustedes puedan ver. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y ya comienza a describirte el fundamento de la iglesia. Lo primero que te habla es de la primera luz. Te presenta a Jesucristo como una luz. Y te dice, y en él no hay tiniebla. Así que si esa luz te localiza, las tinieblas van a ser descubiertas. Levanta tu mano y diga, quiero la luz de Jesucristo. Vamos, vamos, y yo quiero la luz de Jesucristo, la luz que me muestra las tinieblas, la luz que me muestra las tinieblas que me engañan, las tinieblas que me debilitan, las tinieblas que ultrajan mi vida. Venga la luz del reino de Dios. En él no hay tiniebla. Y así comienza Juan con ese fundamento. En él no hay tiniebla. Pero ¿cómo las evidencias pueden llegar a definir el andar de estos hombres? ¿Cómo pudieron llegar las evidencias a definir el andar de estos hombres? Les invito que vayan conmigo al libro de Juan, rápidamente, capítulo 20. Libro de Juan, capítulo 20. Es tremendo escuchar a Juan acá hablando de esa manera, pero ya aquí lo escuchamos hablar como un hombre definido. Ya era un hombre definido, pero antes de eso necesitamos ver cómo las evidencias pueden llegar a definir tu carácter, cómo pueden llegar a definir nuestro andar. Y para eso vamos a tomar el libro de Juan capítulo 20. Nos va a ayudar rápidamente a entender esto. Cómo las evidencias pueden llegar a definir nuestro andar como discípulos. Versículo 11 en adelante. Vamos a ver en este momento el detalle precisamente de cómo la resurrección de Cristo le aporta, cómo la evidencia de la resurrección le aporta un valor determinante al carácter de estos hombres. Fíjense bien, es importante lo que van a leer ahora, porque estamos hablando de cómo las evidencias definen el andar y el carácter de una persona. Vamos a ver a Juan, a los apóstoles ahora que están en una dimensión donde Cristo apenas está siendo crucificado. Jesucristo fue llevado muerto a una tumba. Y ellos están en una condición ahora que necesitamos ver. Vuelvo a repetirte, cómo las evidencias pueden llegar a definir, repitan conmigo, cómo las evidencias pueden llegar a definir el carácter de una persona. Vamos a ver versículo 11, y dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba,
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué estaba llorando María? Porque pensaba que se habían robado ¿qué cosa? ¿Se habían robado qué cosa? Entonces nos damos cuenta que cuando ellos están llorando, en este caso María, que es una de las primeras que está allí en la tumba, lo que están llorando es porque ellos veían que a Jesús se lo habían robado. Sí, estamos hablando de personas que fueron alcanzadas. María Magdalena es una mujer que ha sido alcanzada por el poder sobrenatural de Dios, fue libre de muchos demonios, está frente a la tumba, la ve vacía, ve 2 ángeles, sigue llorando porque ver 2 ángeles y seguir llorando y no pasar nada, pero no sé en qué dimensión estaba, y dice que ella le conversa con los ángeles y dice: yo estoy aquí llorando porque se han robado el cuerpo del Señor. Pero vamos a leer el versículo 8. Vamos a ver el versículo 1 mejor para poner el contexto ya. Dice: por el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo muy oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, a Pedro y a los otros discípulos. Dice, al que amaba a Jesús, en este caso está refiriéndose a Juan. Dice, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Cuál fue la primera noticia que dio María Magdalena acerca de Jesús? Se lo han robado. Recuerda, las evidencias definen el carácter de una persona. Repitan conmigo. Así que, ¿qué estaba contemplando María Magdalena? Que se lo habían robado. ¿Cuál era el mundo espiritual que estaba dentro de ella? Se robaron el cuerpo. Ahora sí, lo último que faltaba, que se robaran el cuerpo de Jesús. Con lo que estamos sufriendo nosotros, con el dolor que tenemos nosotros, con la angustia que nosotros estamos pasando, lo último que faltaba, lo último, que se robaran al Señor. Se robaron al Señor. Eso me suena como la gente que tienen ídolos, que también le pueden robar los ídolos. ¿Qué revelación tenía María Magdalena? Que pensó que al Señor se lo podían robar. ¿Habrá alguna persona en el auditorio que me está escuchando? A mí también me han robado al Señor. Me siento solo. Pueden haber muchas personas como María Magdalena, que a pesar de que Dios le haya liberado y a pesar de que han tenido experiencias con Dios, pero todavía no tienen una revelación sobrenatural de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Eso me indica que María Magdalena nunca lo conoció, nunca relacionó a Cristo como el Mesías, sino que lo vio como el Hijo de Dios, pero no tenía relación de la profecía. Entonces ocurrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado al cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Por supuesto, si se lo llevaron ladrones. Ahora dice, salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Qué hicieron los 2 discípulos? Bueno, si se lo robaron a correr, hay que ver. Y corrían los 2 juntos, pero el discípulo corrió más aprisa, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego Simón Pedro tras él, más osado, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Miren bien. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, en este caso Juan, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. No vio a Jesús. Él entró. Este discípulo entra. Pedro entró, pero también estaba mirando como María. Se lo robaron. Es verdad lo que me dijo. Juan entra, y cuando Juan entra y ve la tumba vacía y ve las cosas enrolladas, no sé qué pasó, pero Juan creyó. Había alguna relación diferente en Juan y Pedro. Y dice la palabra, vio y creyó. No dijo vieron y creyeron, sino
vio y creyó. Este creyó al momento. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido, aquí está la cosa, porque aún no habían entendido, dice, las escrituras. Es decir, ellos no habían relacionado todavía que Jesús era el Mesías prometido. Ellos todavía no entendían las escrituras, que era necesario que el Mesías fuera sacrificado, que muriera y que al tercer día. Ellos todavía eso no lo relacionaban. Preste atención, nada de lo que se escribe en la Biblia es para llenar un espacio. Es muy duro cuando la gente está recibiendo lo sobrenatural de Dios, pero no lo relaciona con la palabra profética de Dios. Por eso que todo mover espiritual que está cayendo sobre una casa, sobre una familia, todo mover del espíritu que está cayendo sobre una persona y esa persona no tiene entendimiento por qué viene lo que está viniendo, ese mover puede que se pierda. Y ese movimiento ya estaba a punto y ellos no estaban entendiendo ni papa. Y dice la escritura, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cómo volvieron? Se lo robaron. Lo que dijo María era verdad. Se lo robaron, compadre. ¿Y a dónde la habrán metido? Porque nos han robado al Señor. ¿Y sabes qué pasa? Si el Señor no ahora el Señor tiene que acometer la segunda porque ya la primera está fallando. Al Señor haber resucitado, imagínate que hubiera entrado directamente al cielo, el mover del Espíritu de 3 años se pierde porque todo lo que cayó sobre ellos no lo estaban relacionando con las Escrituras. Toda presencia de Dios que está viniendo sobre tu vida, todo favor de Dios que está viniendo sobre tu vida, toda oportunidad que Dios te está dando, que tú no estás relacionándola con la palabra de Dios, eso se puede perder, eso se puede ir porque no está confirmando la palabra del Señor, sino que está llegando hasta suplir una necesidad en tu vida, pero la verdad no se está afirmando en ti. Es tiempo de que tú comiences a relacionar que todo el mover de Dios que viene sobre tu vida es para cumplimiento de su palabra. Levanta tu mano y di: mi casa es bendecida por su palabra, mi vida es bendecida por su palabra. Decláralo. Mi economía es bendecida por su palabra. Decláralo. Yo soy bendecido, yo soy liberado, yo soy prosperado. Decláralo. Yo soy bendecido, yo soy prosperado, yo soy movido por su palabra. No puedes caminar pensando que porque tienes una necesidad Dios te va a bendecir. No, hijo, tienes que salir, hija, tienes que salir, hijo, tienes que saber que lo que va a venir es por su palabra, lo que va a ocurrir es por su palabra, algo va a pasar en el territorio en esta semana por su palabra. Y hasta aquí vemos que cómo regresaron los dos. Ahora sí está malo esto. Los romanos que van a querer perseguir a todo el mundo. Los romanos y los judíos se van a unir ahora porque ya Jesús lo mataron. Lo que quedamos somos nosotros, sus discípulos. Si a Jesús lo mataron, a nosotros nos andan buscando. Y ahora cuando se enteren que se robaron al Señor, ¿qué clase de nivel de fe? ¿Quién se puede robar a un Dios? Ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden la crisis de aquellos hombres. Ustedes no entienden. Ustedes creen que ustedes son malos. Mírense en ellos. Ustedes son buenísimos. Ustedes son maravillosos. Jesús tuvo con ellos 3 años. Lo que vieron, lo que contemplaron, lo que palparon acerca del verbo de la verdad. Lo vieron, lo oyeron, lo tocaron, comieron, lo palparon. Y parecía que lo reconocían como un Dios. Mentira. El día que no apareció, dice, se lo robaron. ¿Quién se roba a un Dios?
Ustedes son de oro. La duda tuya no se compara con la de aquella gente. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, alabado sea Dios. Por eso que estas generaciones harán señales mayores que las que ellos hicieron. Aleluya, porque tú no puedes decir, lo vi, lo contemplé, aleluya, pero por la fe lo atrapaste y saliste de la muerte, de la oscuridad, por la fe. El mover tuyo será mucho mayor. El mover nuestro será mayor. Hay una gloria mayor. Y Él dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Él lo dijo porque lo sabía. Porque nosotros no tuvimos el privilegio de verlo físico, de comer con Él, de andar con Él, de tocarlo, de palparlo. No, a nosotros se nos revela por la fe. Se nos revela por el Espíritu. Alabado sea Dios. Hay gloria mayor sobre tu vida. Hay un peso mayor para este tiempo. Repita conmigo. Cómo las evidencias llegan a definir el andar de un hombre de Dios. Hasta aquí, la resurrección parecía un desastre. Algo en ese pasaje para tu vida. No lo vieron con sus ojos, vieron la tumba vacía y comenzaron a pensar. Cada vez que ves que no hay nada, no hay presencia de Dios, cada vez que has hecho algo y parece que vas solo, cada vez que ves que las cosas en lugar de ir mejor van para mal, el diablo comienza a pensar esto es un desastre, comienza a hacerte creer que todo fue un tiempo perdido. ¿No te has sentido así muchas veces? ¿No has sentido que a veces no avanzas? ¿Qué le pasó a Pedro y a Juan cuando llegaron a la tumba y no vieron nada? Cuando ayunas y cuando oras y cuando buscas al Señor y te pareces a Pedro y a Juan en una tumba vacía que no hay nada. Pero el hecho de que tú ayunas o que entres en esa dimensión y no ves nada, no significa que aunque tú no puedas ver, no exista nada. Tienes que alentarte en esta mañana, tienes que alentarte en este día, en esta tarde, en esta noche. A la hora que esté llegando esta palabra, te estoy desatando el Espíritu de la gracia sobre tu vida. No importa que has orado, que has ayunado y has entrado como Pedro y como Juan a la tumba y has visto que todo está vacío, que nada se organiza, que no se levanta y tal parece como que no va a haber gloria de Dios en tu tiempo. Dios te bendiga, Dios te localice. Estás a punto de tener un encuentro con una gloria mayor. Todos hemos tenido en algún momento esa cueva. Todos en algún momento hemos visitado ese lugar. Todos en algún momento hemos pensado que hemos perdido el tiempo y que todo acabó. Pero le doy gracias a Dios porque siempre, siempre una experiencia va a aportarte algo para definir el carácter tuyo. Siempre, siempre una experiencia espiritual va a ayudarte a definir tu carácter. Necesitas una experiencia. La tumba está vacía. No estás viendo al Señor, pero no significa que no está. Levanta tu mano. No voy a dejarme dominar por la soledad, dilo. No voy a dejar que mi corazón se llene de angustia, dilo. No voy a permitir que la pobreza, la escasez, la soledad o lo mal que me va en el matrimonio o la crisis que estoy atravesando, vamos, declara con tu boca, no voy a permitir que esta soledad o que esta situación pueda dominar mi corazón. Como Pedro, quizá estoy entrando a una tumba vacía. Como Juan, quizá estoy buscando a Dios y no lo veo. Ayuno y no lo veo. Ofrendo y no lo veo. He tenido tremenda expectativa, pero no veo nada. Pero quiero decirte que estás a punto de entrar en algo sobrenatural. Esa primera parte es importante para tu vida y para la mía. Todos en algún momento van a entrar en un tiempo y no ven respuesta. Todos en algún momento van a experimentar, jóvenes y todos. Vas a parecer que no vas a salir nunca de ahí. Vas a sentir como que el pasado te persigue, te encuentra, te persigue. Y a veces mirando el futuro lo vas a ver como ellos. Y ahora lo que nos espera son los judíos que nos persiguen y los romanos que nos van a arrancar la cabeza. Y muchos de ustedes han dicho, no, pero esto no es lo que me espera todavía. Si esto no cambia, lo que me espera todavía. El Señor reprende ese criterio. Te esperan mejores oportunidades. Te esperan mejores tiempos. Te espera una gloria mayor que la que has vivido. Que no lo sientas no significa que no se va a manifestar.
Alabado sea el Señor. En el versículo 15, Jesús comienza a darle la primera experiencia a María Magdalena. Y en el versículo 15 Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué me responde la gente en la casa? ¿Por qué estaba llorando María Magdalena? Porque sabían qué cosa, robado al Señor. En el versículo 15 tiene su primera experiencia, y una experiencia define, aporta al carácter espiritual de las personas. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Ahora tenemos la primera testigo que corre para decirle a sus hermanos, repitan conmigo, a los hermanos que creen, que el Cristo no está robado, sino que está resucitado, está vivo. Versículo 19, seguimos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo, ¿qué tenían ellos? Miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué tenían ellos en ese momento cuando Él llegó? Tenían miedo. Si habían ido de la tumba, estaban encerrados en una habitación y tenían miedo. Cuando Él llegó, le mostró las manos, le mostró el costado y le dijo: paz a vosotros. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, atención, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes les remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviesen les son retenidos. Nos damos cuenta que Jesús en este momento se les aparece y les da una evidencia de que Él está vivo, de que está resucitado. Y en ese momento que les da esa evidencia, ellos tienen la oportunidad como seres humanos de reanimarse, fortalecerse y determinar entonces qué van a hacer con sus vidas. Gracias a esta experiencia, ellos pueden comenzar a redefinir el carácter y la visión de su vida. Jesucristo aparece y por medio de esta experiencia logra derribar el espíritu de temor y el espíritu de miedo que estaba en el corazón de sus discípulos. Así que una de las cosas primeras que estamos viendo es que es necesario, repitan, es necesario una experiencia espiritual, diga, para definir el carácter espiritual de una persona. Así que en ese momento el temor y el miedo estaban definiendo cosas muy malas en su vida. Vamos a ver Lucas 24 del 36 al 49. Seguimos trabajando sobre evidencias que definen el carácter espiritual de una persona. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se les puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Esta es la segunda ocasión en la que Jesús aparece a sus discípulos después de resucitado. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Qué Jesús encontraba? Que los perseguía. Los perseguían malos pensamientos. Jesús se les vuelve a aparecer resucitado. Ellos vuelven a sentir miedo, temor. Fíjense bien, siguen confundidos. Y Jesús los vuelve a amonestar otra vez. Y les pregunta: ¿por qué están viniendo estos malos pensamientos a ustedes? Si ya ustedes saben que yo resucité. Entonces, espantado, ya lo vieron. Dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, pongan atención, para todos los que estudian las Escrituras, esto es importante. Porque un espíritu, cuando ustedes van a enseñar que Dios es espíritu, y porque hay que nacer de nuevo, esta escritura pertenece al segundo fundamento que es importante. Mirad mis manos y mis pies, porque yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu
y te lo dice, porque un espíritu, y te lo dice, porque un espíritu, y te lo dice, porque un espíritu te está aclarando y te está haciendo separación. No tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Entonces, eso te ayuda a definir qué cosa es un espíritu. No tiene ni carne ni hueso, pero se mete dentro de la carne y el hueso. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Miren bien, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ¿qué gozo? Nunca conocí un gozo que impidiera la fe. Estaban maravillados y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces comió con ellos. Y allí en el versículo 46 les dijo, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, primer fundamento, y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí vemos las escrituras que pertenecen al primer fundamento. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Y en este momento Jesús hace algo que todo el mundo necesita, y aquí comenzó ya, voy terminando la enseñanza de hoy para que quede, esto es una introducción de lo que vamos a ver como evidencias que se requieren para definir el carácter espiritual de una persona. Jesús considera que ellos son testigos oculares de la resurrección, pero en el versículo 49 deja claro que no era completo, todavía el asunto no estaba completado, aunque ellos le habían visto resucitado. Y les dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder de lo alto. Entonces, una persona, en estos dos versículos, Jesucristo nos enseña qué significa un testigo. Para los que escriben, testigo se compone de dos cosas, de un testimonio y de una evidencia sobrenatural que lo apruebe. Escríbelo. Testigo es aquel que tiene un testimonio acerca de lo que vio, lo que escuchó, acerca del hecho. Y una evidencia sobrenatural que lo aprueba. En este caso estamos hablando de lo espiritual. Si yo digo, Jesucristo perdonó mis pecados y yo ya no fumo más, esa experiencia es para quién, pero eso no salva al mundo. Porque aunque yo tengo un testimonio que contar, no tengo la evidencia para demostrar que la fuente fue Dios. Así que ellos tenían un testimonio que contar de que vieron a Cristo resucitado. Pero si cuando ellos dijeran esas palabras no había un poder que respaldara que eso era verdad, no podían ser testigos. Solo tenían testimonio, pero no evidencia sobrenatural. Dejando claro el fundamento que hay una diferencia entre la salvación y el reino de Dios. Cuando usted comienza a tener una experiencia para la salvación personal de su vida, usted no tiene cómo explicarle al mundo lo que usted está sintiendo porque es personal para su salvación. Pero si usted quiere mostrar que eso que usted está sintiendo viene de Dios, necesita un poder sobrenatural que identifique la causa o la fuente que lo está provocando. Como la iglesia ha sido adoctrinada y enseñada en la doctrina, ha tomado la escritura como la máxima verdad. Y donde quiera que va, lleva un testimonio de las escrituras, pero no lleva poder que dé evidencia de la causa o la fuente que transforma las vidas. Jesucristo advierte a los discípulos y les dice, ya tienen un testimonio.
ya son mis testigos. Pero dentro de un año, la gente olvidará que yo pasé por Jerusalén. Y habrán hechiceros sanando gente. Y habrán curanderos. Y habrán nuevos nombres. Pero si desde hoy ustedes salen y dan testimonio de mí y se manifiesta el poder, la gente va a saber que hay un solo Dios verdadero y que resucité de los muertos. Pero si ustedes salen diciendo que me han visto y ustedes cuentan esto a las personas que estuvieron hoy, muchos le van a creer. Pero dentro de un tiempo solo seré una historia que pasó y que quedó en el pasado. Y para que este evangelio sea la verdad eterna, aún en 1000 años más, requiere de poder que evidencie que yo existo todavía. Por eso, si nosotros predicamos, y le decía al principio, la desesperación de la iglesia, corporativamente, es cuando va a comenzar el culto. Pero la desesperación de la iglesia no es cuando voy a comenzar a traer evidencia de que Dios existe. Todo el mundo está conforme con una función. A la gente le preocupa más los problemas personales que está teniendo que la solución que necesita. Cuando Jesús habla del Espíritu Santo, le está recordando a ellos en ese momento que el mismo Espíritu Santo hizo 6 cosas en él para él poder llegar a ser el hombre sobrenatural que fue. Y aprendimos que cuando menciona al Espíritu Santo, le dio lugar a esa nueva dimensión que ya estaba operando desde los días de Jesús. Preste atención. En el libro de Mateo capítulo 1, para los que están anotando, porque no puedo leerlo ya ahora completamente, es anotarlo. Recuerden que en este versículo Jesús indica que ellos necesitan, a pesar de que lo han visto, necesitan a alguien más. Necesitan al Espíritu Santo. Dejándonos una enseñanza a nosotros, que también así como los discípulos vamos a necesitar a quién, porque le llaman la promesa del Padre. Jesús dijo la promesa del Padre. Ahora yo quiero mostrarles a ustedes por qué Jesucristo se refirió al Espíritu Santo, porque yo veo que el Espíritu Santo hizo 6 cosas en Jesús. Lo primero, Jesús fue nacido del Espíritu Santo. Mateo 1:18, anótalo. Lo van a ver en la pantalla del televisor cada una de ellas, pero anótelo ahora. Jesús fue nacido del Espíritu Santo. Cuando José estuvo a punto de dejar a María y descubre que está embarazada, y José está tramando de noche dejar a María, abandonarla, pues en la tradición judía, si una mujer salía embarazada antes de casarse, pues la mataban a pedrada. José la amaba tanto que pretendía dejarla de noche. Y cuando pretende que ya tiene la maleta, el burro y todo puesto, y se cae, aparece un ángel para decirle: ni te muevas, que lo que tu mujer tiene concebido del Espíritu Santo es. Dios está en control. Algo tiene que decirte el Espíritu Santo en este momento. Cualquier situación o cualquier presión que pueda haber sobre nosotros, siempre será un momento oportuno para la llegada del Espíritu Santo. Cuando José quería abandonarlo todo, ¿quién le dijo? ¿A dónde tú vas, viejo? Tú estás bendecido. ¿Cómo? Quítate esa mentalidad de que María, no, tú estás bendecido. El cielo escogió tu casa. El diablo siempre quiere que tú veas que la desgracia está en tu vida, que la desgracia está en tu matrimonio, que la desgracia está donde tú naciste. Pregúntale a Dios cómo ves tu matrimonio, cómo ves tu casa, cómo ves tu vida.
Mientras José estaba preparando para irse, el Espíritu Santo le decía: si lo más glorioso que le puede pasar a un matrimonio es lo que te ha pasado a ti, tu familia ha sido escogida. Se da cuenta cómo Dios hace cosas sin pedirle permiso al hombre. Mira a alguien que está cerca de ti en la sala, dile: no dudo que en una persona como tú el Espíritu Santo lo escoja. No dudo. José no Dios no habló con José, Dios no le contó nada, Dios no le reveló. José no estaba esperando nada de eso, y ya Dios estaba metido en su matrimonio, y ya Dios estaba metido en su casa, y estaba en la panza de María, y José no sabía nada. Hay una fuerte unción que ya está en tu casa. Hay un fuerte mover del Espíritu y tú quizás no sabes nada. Y ya hay cosas de Dios ahí. Hay promesas de Dios que están por dar a luz. Y tú todavía estás pensando en 4 cosas. El diablo es un mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Yo veo presencia de Dios en tu vida. Yo veo que Dios te va a bendecir. Yo veo que Dios te va a levantar. Tienes que alabarlo. Los que son como José siempre están pensando en cómo escapar de los problemas. Los que somos como José no tenemos revelación de lo que Dios está haciendo. Los que somos como José, nada más nos preocupa lo que nos va a pasar a nosotros y nos olvidamos de lo que Dios tiene en planes. Hay muchos José en este día. Hay mucha gente como José, que ya Dios está dentro. Ya el plan eterno de Dios está en tu casa. Ya la salvación está allí. La solución está ahí. Pero hay muchos José que están desconectados. Mira que me pregunto y digo: ¿y por qué el ángel no preparó a este hombre? Porque Dios no pide permiso para hacer su voluntad. El hecho de que Dios no te ha hablado que se va a convertir no significa que no se va a convertir. El hecho de que Dios no te ha dicho que la ha tocado no significa que no la está tocando. Tienes que comenzar a romper. Rompe fortaleza. Que este pasaje te sirva para levantarte. Que este pasaje te sirva para extender tu fe. Eso significa que Dios ya puede estar ahora mismo. Hay un mover del Espíritu sobre tu casa. Ahora mismo hay un mover sobre tu vida, sobre los dones tuyos. Tú puedes estar ya abrazando un mover del Espíritu y no lo sabes. Puede que estés abrazando ya una presencia mayor y no lo sabes. Y puede que ya Dios esté y tú no lo sabes. Con la cabeza pensando en el hueso, el otro pensando que no tiene comida, el otro que de qué va a morir, y ya el mover está ahí, el mover está ahí, el mover está ahí, la unción está ahí, y el diablo haciéndote planes para que escape. El Señor los reprenda, Dios te levante, Dios se te revele, Dios te levante, Dios se te revele hoy. Hay mucha gente que el diablo la tiene asustada, la tiene llena de miedo, la tiene afectada con los problemas personales. Yo quiero decirte que Dios te escogió con un propósito. Dios te escogió. A lo mejor tú eres esa persona que entró a la oración y no vio nada. Entró al ayuno, no vio nada. Entró en pacto, no vio nada. O eres de José, que te está asustando el problema porque piensa que te va a destruir, y es la mano de Dios que está preparando la gloria mayor para tu vida. Cuando Jesús le dice: ustedes me han visto resucitado, pero déjenme decirle algo, ustedes necesitan al Espíritu Santo. ¿Y por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque yo fui nacido del Espíritu. Porque cuando José iba a traer una desgracia por sus decisiones, por no entender lo sobrenatural, el ángel tuvo que venir y decir lo que el Espíritu Santo hacía. El Espíritu Santo aparece en ese espacio y periodo de tiempo como aquel que ejecuta las evidencias de Dios. Cuando se necesitan evidencias espirituales, el Espíritu Santo viene y te las trae. En el libro de Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79, apúntelo. Va a encontrar cómo Zacarías es lleno del Espíritu Santo para profetizar. Y el Espíritu Santo todavía, ya el Espíritu Santo está trabajando, ponte atención.
Ponga atención. Ya el Espíritu Santo está trabajando. Está haciendo cosas importantes. El Espíritu Santo está en uno de los sacerdotes que vienen a la oración. Por eso es tan importante que en este tiempo nuestra oración y nuestro altar de intercesión comience a ser sorprendido y que el Espíritu Santo venga con los Zacarías de este tiempo. Y dice que cuando estaba en la oración, en el turno de él, vino el Espíritu Santo y lo llenó. Y él comenzó a profetizar y a decir, porque van a ser un niño y ese será el Salvador. Y se pasa varios versículos profetizando. ¿Y sabe por qué profetizó? Porque el Espíritu Santo vino y lo llenó. Él daba evidencia. El Espíritu Santo es el que trae las evidencias. En el versículo 80 de ese capítulo usted va a descubrir lo que le pasaba a Jesús. En Jesús se activa la ley de la comunión. Después que usted nace del Espíritu, se activa la ley de la comunión con Dios, porque Dios es Espíritu. Dios no habla con un trozo de carne y de hueso. Dios habla con tu espíritu. Dios es Espíritu. Y por eso necesitamos nacer del Espíritu, porque un espíritu no tiene hueso, no tiene carne. Por eso es que cuando estamos en la carne, lo que Dios hace es usar Filipenses 2:13 y trabaja con nosotros por medio del sentir, del hacer como el querer, porque no puede hablarnos al Espíritu, porque todavía no tenemos espíritu, necesitamos nacer de nuevo, y eso le toca al Espíritu Santo sobre tu vida. Eso es una obra del Espíritu Santo sobre tu discípulo. La gente se educa, pero nunca tiene evidencia, nunca se transforma. ¿Y qué hacía Jesús en el tiempo de que nació de nuevo? Hasta el tiempo de comenzar su ministerio. Versículo 80. La comunión le sirvió para crecer y fortalecerse en el Espíritu. En Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan el Bautista profetiza y dice que el Cristo, que él bautizaba con agua, pero el que venía detrás de él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. En Lucas capítulo 3, versículo 22, Juan el Bautista bautiza a Jesús, y cuando él se humilla como hombre y pasa las aguas, dándole a entender al mundo que él era un hombre pecador, pero en él no había pecado, se humilló y fue como un pecador a las aguas, porque Juan estaba llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y Jesús entra a las aguas como si fuera un pecador arrepentido, para que se cumpliera el primer fundamento: arrepentimiento. Después que Jesús sale del agua, dice que los cielos se abren y ve al Espíritu Santo descender como paloma sobre él, y es bautizado por el Espíritu Santo. Y Juan supo que él era el Cristo, porque el que lo envió dijo: cuando veas descender mi Espíritu sobre él, ese es el Cristo. Y el Espíritu Santo le dio evidencia a Juan de que él era el Cristo. Juan lo profetizaba, pero después lo vio. Levanta tu mano y di: el Espíritu Santo va a traer evidencia a mi vida de que yo soy de Dios. Repítelo. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 1, encontrarás dos cosas. Jesús fue lleno del Espíritu Santo y Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Cada una de estas cosas que te estoy diciendo son importantes, porque tienen que ocurrir en nuestra vida, como ocurrió en la vida de Jesús. La gente está llevando a la iglesia a conquistar, pero no la está llevando sobre el fundamento. Y las evidencias son las que cambian y definen el carácter espiritual de la gente en la tierra. Usted puede conquistar un negocio y su carácter no cambiar. A usted se le puede sanar un hueso y su carácter no cambia. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38, encontramos que Jesucristo ha sido ungido con el Espíritu Santo y que está sanando a todos los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios está con él. Preste atención. Mire cuántas cosas pasaron antes de que comenzara el manto de sanidad y de milagro. Dice que como hombre tuvo que ser nacido del Espíritu. Como hombre tuvo comunión con Dios. Fíjense, nacido del Espíritu, bautizado por el Espíritu Santo. Anote todo lo que el Espíritu Santo tuvo que hacer en la vida de Jesucristo, que esto es importante. Todas las cosas que Jesús tuvo que hacer el Espíritu en su vida. Nacido del Espíritu.
bautizado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu, lleno del Espíritu, caminó por el Espíritu y ungido por el Espíritu. Usted va a descubrir que el Espíritu Santo aporta 6 a 7 unciones en la vida de Jesús. El Espíritu Santo trae de 6 a 7 acontecimientos. La obra del Espíritu lo hace nacer, lo bautiza, lo guía, lo llena, lo hace caminar en el poder y lo unge. 6 unciones del Espíritu en un hombre para traer el reino de los cielos. Yo no puedo llevarte a la conquista. Yo no puedo llevarte a conquistar el mundo si lo único que tenemos es una palabra que da testimonio personal de nosotros, pero no tiene poder. Porque la iglesia ha perdido la unción del Espíritu Santo. Cada hombre y cada mujer de Dios tiene que revisarse hoy. Cada uno de nosotros tiene que revisarse. La resurrección fue poderosa. ¿Marcó qué cosa? Marcó la vida de los apóstoles, ¿cierto o no? Cada vez que Jesús venía los encontraba, les reprendió su incredulidad, les reprochó la dureza de corazón. ¿Por qué? Tenían miedo. Jesús decía, ¿por qué vienen estos malos? Pero cuando Jesús resucitó, sopló en ellos vida y les dijo, vayan a Jerusalén y no salgan de allí hasta que no sean llenos de ¿qué? Dice, y entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para Jesús, ser testigo se componen de 2 cosas. Alguien que tiene testimonio de lo que vio, visualizó, contempló, palpó o tocó, y alguien que tiene una señal que da evidencia de que lo que dice es verdad. Si usted le quita, atiéndame, no se duerme en la casa. Si usted le quita la manifestación sobrenatural al testimonio de que Jesús resucitó de los muertos, le hago una pregunta, ¿quién cree? Vamos a hacer esta pregunta. Si los apóstoles comenzaban a dar testimonio que Cristo resucitó de los muertos, pero dice la palabra que cuando ellos salieron, vamos a Marcos capítulo 16 y terminé. Marcos capítulo 16, finalmente versículo 14 en adelante y terminamos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que le habían visto resucitado. La pregunta es, ¿cuál era la fe de su equipo? La gente le dio testimonio. ¿Cómo? Hubieron personas que lo vieron primero a él y vinieron y le dieron testimonio a sus propios discípulos. Y los propios discípulos de él no creían. Los propios discípulos le daban, otros daban testimonio. Pero ¿qué no tenían esos otros que daban testimonio? ¿Qué les faltaba? Una evidencia que demostrara que lo que estaban diciendo era verdad. ¿Qué es lo que le está faltando a la iglesia hoy? No tiene poder. Usted tiene que saber cuando salga de aquí que tiene que buscar. Usted tiene que sentir una necesidad como la que yo estoy sintiendo. Hay un mundo que conquistar. Hay esferas de poder. Pero el evangelio de la verdad eterna la necesita el presidente, el político, el militar, el ingeniero, el doctor. La necesita el académico, el intelectual, el universitario, el de la secundaria, el de primaria. La verdad eterna no la necesita el pobre, la necesitan todos. Porque usted cree que en los primeros 30 años, 300 años se suponen los estadistas que estudian, dicen que por cada año el evangelio creció a 1 millón de personas. Y yo no lo dudo, porque en un solo día se convirtieron 3,000. Si usted le echa cuenta que en un día se convirtieron 3,000,
calcula si ese impacto seguía de esa manera. ¿Qué clase de impacto, qué velocidad, qué auge tomó el cristianismo? Creció en el poder político, militar, se metió en todas las esferas porque no era un evangelio de palabra, tenía una asistencia divina para demostrar que lo que se decía de Jesucristo era verdad. Y todos nosotros nos hemos conformado de predicar al Cristo histórico. Y la gente está sanando con toalla y está sanando con machete. Y la iglesia sigue predicando: Cristo vive. Y no se despierta la necesidad, no se despierta el hambre. Me preocupa el culto. Tenía que preocuparte la evidencia de que Cristo es real. La necesidad de restaurar el mover del Espíritu. Y les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y mira lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Versículo 17. Y esta, si no le dice, se queda en testimonio. Y con un testimonio no se ganan 3,000 personas. Y con un testimonio no se ganan 5,000 más. Y estas señales seguirán. Algunos de ustedes, yo no espero que todos, pero algunos de ustedes tienen que entender en su espíritu que aunque fue Pedro y Juan a la cueva y estuvo vacío, aunque a veces ha sido un José que tiene la cabeza llena de problemas y con temor y miedo y quiere escapar de todo, algunos de ustedes tienen que entender juntamente conmigo de que hay una necesidad y una prioridad hoy. Y es volver a traer a la tierra la unción del Espíritu Santo a la iglesia. Tiene que regresar a la iglesia el manto del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán, tienen que seguir. Fíjese que una doctrina de la iglesia es decir que estas señales es para los apóstoles. La propia iglesia. Que ya no es tiempo de sanar. Que ya no es tiempo de echar fuera demonios. Y cómo la gente se puede convertir e identificar que Jesucristo es el camino cuando los santeros y los hechiceros te sanan por cruces y por sangre y la iglesia predicando por palabra. Y parece que no está pasando nada. Y la frialdad y la tibieza sigue entrando en el corazón de la iglesia. Y todo el mundo está conforme. Porque como todo el mundo está en el mismo nivel, nadie se siente mal. Cuando tú te comparas con el otro, si estás peor que tú te sientes aventajado. Pero compárate con los apóstoles. Compárate con el mover del Espíritu de otros años. Y siente la necesidad y el ardor de que hay que salir y comenzar a pedir: ven Espíritu Santo. ¿Cuántas unciones tú ves del Espíritu obrando? 6 unciones sobre un hombre. 6 obras del Espíritu Santo en un hombre. Tú tienes que comenzar a despertar. Esto no es solo por pedir. Tienes que entender que hay algo de Dios sobre tu vida. Si eres José, Dios te está hablando. Si eres Pedro y Juan que entraron y no creían, el Señor te libere de ese espíritu de incredulidad. Escucho testimonios y yo siento un profundo dolor. Que he visto al pueblo de Dios ser sustentado en tiempos de crisis. Y mientras más hambre ha rodeado el mundo, el pueblo de Dios ha tenido provisión. Pero no veo a nadie agradeciendo y pagando un precio para que su gloria venga sobre la tierra. Todo el mundo da gracias. Mi negocio no cerró. Mi casa no deja de comer. Testimonios, todos los testimonios lindos, testimonios. Pero no hay nadie que dice: por cuanto Dios me ha bendecido, por cuanto Dios me ha protegido, déjame hacerme cargo de la voluntad de Dios para la tierra. ¿Cómo se puede llevar el reino? ¿Cuál es la diferencia que hay entre el reino de Dios y el evangelio de la salvación?
El evangelio de la salvación solo provee perdón de los pecados. El evangelio de la salvación provee un escape del infierno. Que la gente escape del infierno a través del perdón de los pecados. Hasta ahí llega el evangelio de la salvación. Hasta que el hombre escape del infierno. ¿Y el reino de Dios? ¿Cuál es la diferencia del reino? Que para entrar al cielo necesitas ser vencedor. Que para entrar en el reino de Dios tienes que ser santificado. Que para entrar en el reino tiene que, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Y así termino de esta manera. Para cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada joven que me está escuchando, las evidencias definen el carácter espiritual de una persona, de una nación y de una familia. Quiero que cada uno de nosotros mire dentro de sí en este momento. ¿Cómo nos hemos sentido hasta aquí? ¿Qué es lo que late dentro de nuestro corazón? ¿Cuál es el motivo por el cual buscamos a Dios? ¿Por un par de zapatos? ¿Por protección? ¿Por comida? ¿Estás tan conforme de seguir predicando, visitando, dando clases a la persona y que no haya una señal que diga que lo que tú estás diciendo es de Dios? Y que la meta sea dar la clase. Y que la meta sea visitar y que no esté pasando nada. Quiero que cada hombre que escuche este mensaje, lo único que les pido a Dios, que cada familia que escuche, el Espíritu Santo pueda dar testimonio y convencerte de la necesidad personal de ir más allá del testimonio. Dios me cambió, me sacó de la prostitución, me sacó de la brujería, me sacó de la hechicería, me sacó del intelectualismo, me sacó del materialismo, me sacó. Glorioso, glorioso que Dios te sacó. Pero la pregunta es la siguiente: si tienes un testimonio y no tenemos una evidencia, no podemos ser testigos. Nos quedamos a media. Y si el evangelio se predica sin señales, es un evangelio incompleto, inadecuado, y no es el de Cristo. Es el que nos entregaron los padres, pero no es el que Cristo trajo a la tierra. Estoy llamando a los abogados, a los doctores. Estoy hablándole a los ingenieros, a los hijos que son policías, a los que están en el partido, a los que están en el gobierno, a los que están en cualquier parte de la sociedad. La verdad eterna no es para pobres. La verdad eterna, la vida eterna es para grandes y pequeños. Es para políticos y para intelectuales. Es para doctores, para albañiles, para amas de casa. La verdad eterna es tu seguridad, porque hay una vida más allá después del oficio. Y a pesar de mí, siempre tú estarás.